Naruto revive a Madara y Hashirama para enfrentar a los Otsutsuki. Claramente, uno de los personajes que más nos gustaron durante el arco de la Gran Guerra Ninja fue Madara Uchiha, un personaje que nos dio los mejores momentos y batallas, que básicamente casi llega a poseer el poder de un Otsutsuki. Luego está Hashirama, uno de los personajes más rotos del universo de Naruto, que aún no nos explicamos cómo está vivo. Ahora, ¿se imaginan estos dos colosos en batallas contra personajes como los Otsutsuki? Por lo que hoy te traemos una pequeña teoría de cómo pasaría esto y lo que ocasionaría los eventos de manga y anime de Boruto. Así que ponle mucha atención a este video y por favor, suscríbete al canal activando la campanita para siempre recibir todos nuestros videos. La batalla contra Momoshiki demostró que ni Naruto ni Sasuke y muy seguramente gran parte del mundo ninja podrían con un Otsutsuki fácilmente, y con las posibilidades de que éste vuelva por el karma que tiene Boruto en su cuerpo, la necesidad de tomar medidas por Naruto será inevitable. Ya hemos visto la constante planeación de Naruto para prever escenarios junto a su mejor asesor Shikamaru, por lo cual ambos buscarán una opción. Quizás recurriendo a la más descabellada posible, regresar a dos de los ninjas más poderosos de la historia. Madara Uchiha, el más poderoso Uchiha con las grandes habilidades que básicamente fue el único otro bando de la Cuarta Gran Guerra Ninja, y Hashirama Senju, el primer Hokage con su gran habilidad del elemento madera, su modo sabio y claro, gran capacidad regenerativa. Ambos serían grandes aliados para una hipotética batalla con otro marcianito. Naruto analiza esto y recurre junto con su consejero al único hombre vivo que pueda traer de vuelta a estos dos guerreros. Shikamaru de inmediato duda, porque lógicamente va a traer de vuelta a dos rivales cuya batalla podría destruir media aldea. No es la mejor opción. Aunque al final cede al ver la determinación de necio amigo Rubio, prefiere no contar nada a Sasuke por el momento, así que se dirige a buscar a Orochimaru. En cuanto llega, este los recibe de manera cordial. Sin embargo, cuando le explica el nuevo plan, hasta él tiene dudas. La primera es que deben ocupar un recipiente que logre aguantar la gran cantidad de chakra de esos dos colosos. Y segundo, considera poco probable que pueda controlarlos en su estado actual y duda que Naruto quiera ensuciarse las manos. Pero los pensamientos de Orochimaru son interrumpidos con un «lo haré» de parte de Naruto. Shikamaru lo observa con molestias, pero no hay más alternativas que obedecer. Orochimaru saca un poco de su vieja personalidad al ver la desesperación de Naruto. Así es como acepta enseñarles a hacer el jutsu, aunque está preocupado porque no conservó nada de Madara. Shikamaru rápidamente dice que lógicamente, ya que ellos ocultaron su cuerpo para que éste no volviera a sus viejas mañas de villano. La serpiente reformada se alegra de escuchar eso, aunque antes de que se retiren, les intenta pedir algo a Hashirama también, aunque Shikamaru le dice que sabe que aún guarda muchas células por ahí. Los días pasaron y llegó el momento de la resurrección. Orochimaru preparó todo y será Naruto quien tratará de realizar el Edo Tensei y controlar a ambos guerreros. El jutsu se realiza y salen dos ataúdes del suelo. Estos rápidamente pierden las tapas y de ahí salen Madara Uchiha y Hashirama, que a los pocos pasos de salir del ataúd notan la presencia mutua. Una gigantesca bola de fuego y una gran cantidad de árboles envuelve el terreno, haciendo que todos deban retroceder. Naruto carga a Shikamaru porque los golpes fueron muy rápidos para él. Hashirama nota rápidamente que su energía está muy mermada. Madara, quien estaba furioso, no lo notó hasta ahora cuando llega Naruto a tratar de mantener el control. Naruto dice: «Chicos, debemos calmarnos y conversar». Ambos parecen tranquilos, pero Madara trata de usar su Sharingan para meter a Naruto en una ilusión. El chakra de Kurama lo evita.
Madara se sorprende de lo fuerte que se ha vuelto Naruto y lo adulto que está, y se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde la traición de Zetsu. Naruto le dice que justo de eso quiere hablar, que a pesar de todo no tiene intención de controlarlo y que es libre de hacer lo que quiere, aunque si va contra Konoha lo detendrá, pero le ofrece la oportunidad de ir contra los Otsutsuki, la raza de Kaguya que fue responsable de su derrota. Madara escucha esto y parece convencerse de ayudar durante un tiempo, pero aclara que no se esconderá ni obedecerá a un pequeño niño como Naruto. Pero este lo sorprende diciéndole que ahora es Hokage. Madara no quiere modificar el terreno demasiado, así que prueba al nuevo Naruto con un Jutsu Bola de Fuego, el cual el séptimo logra erradicar con un Rasengan. Madara luego de esto acepta hablar mientras Hashirama es más fácil de conversar ya que saben que hará cualquier cosa por su aldea. Con el tiempo Madara y Hashirama recuperaron su fuerza. Entonces llega a la aldea un extraño, el cual tiene una apariencia misteriosa. Este tiene una misión rápida: secuestrar a Naruto llevándolo a otra dimensión. Naruto estaba luchando con todo lo que tenía, pero se estaba dando cuenta de que ese recipiente nuevo era mucho más poderoso y parecía no tener conciencia humana. Los constantes golpes que le propiciaba ese extraño Otsutsuki dejaron a un Naruto herido. Pero para sorpresa de todos llega a ayudar Madara Uchiha usando Rinnegan, quien utiliza su poderosa técnica Tengai Shinsei lanzándole un poderoso meteorito. El recipiente utiliza su técnica ocular Dojutsu con el que es capaz de encoger las cosas deteniendo el poderoso ataque. Madara se sorprende pero de inmediato vería su técnica. Usando así los clones de madera los cuales usan Susanoo, el recipiente vuelve a aumentar su poder por lo que saca el doble de su karma, casi siendo absorbido por completo por el Otsutsuki. Pero aún no es tiempo. Todo esto para hacerle frente a Madara. Así que usa cubos especiales, los cuales hace variar de tamaño, con los que logra retener a los Susanoo, e incluso destrozar al de Madara principal. Una vez en cuerpo a cuerpo, Madara es apaleado por el recipiente de Otsutsuki, pero de repente aparece otro portal, llegando así. Sasuke y Hashirama, este último modifica por completo el terreno con su técnica Yukai-Kutan. Al casi Otsutsuki no lo sorprendería, pero todo cambiaría cuando la técnica se viera duplicada en poder por Madara, quien también la utiliza. El marciano se ve en completa desventaja ante los tres ninjas, quienes aún no usan todo su poder, y Sasuke ni siquiera entra a pelear. Aún así su taijutsu pone en aprieto a todos, ya que realmente en este factor todos son inferiores, por lo que deben mantener al villano a distancia. Este con sus cubos logra retroceder a los gigantes, quedando solo contra Hashirama cuerpo a cuerpo, llenando rápidamente su cuerpo de barras de chakra dejándolo inmovilizado. El primer Hokage parecía estar en aprietos, pero logra librarse con un clon de madera, el marcianito. Ve sorprendido el poder de regeneración tan rápido que tiene Hashirama, quien entra en modo sabio para intentar seguir el paso del rival, aunque es Sasuke quien logra quitarlo del camino. Usando por primera vez el Shinra Tensei, logra conseguir la distancia, y al ver las desventajas el recipiente con transformación casi completa decide huir. Pero no se irá tan fácilmente, ya que antes Sasuke y Madara usan una bola de fuego gigante que lo deja herido, pero aún así escapa. Luego de todo esto, vuelve la paz a la aldea por el momento. Pero ahora este nuevo rival deberá cuidarse las espaldas de 4 ninjas con excesos de poder y técnicas muy rotas. Aparte ahora más personas se enterarían de la decisión que tomó Naruto a espaldas de la mayoría de la aldea. Así que veremos su reacción. Y bueno mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado este video sobre qué pasaría si Naruto toma la complicada decisión de traer de regreso a los titanes del mundo ninja. Si esta historia fue de su agrado, puedes dejarme un like y suscribirte a mi canal. Cualquier duda o sugerencia lo puedes dejar debajo en los comentarios. Así también si te gustaría que siguiera esta línea argumental. Ya sin más, nos encontramos en el próximo video.